¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de esta evaluación de la densidad del aire mediante la fórmula del CIPM 2007. En esta parte vamos a evaluar todas las componentes de cada uno de los elementos de la fórmula. Vamos a ver las constantes que están implícitas para obtener finalmente el valor de la densidad del aire. Espero que sea de su agrado. Vamos a ver este video. Bienvenidos. Nos quedamos la sesión anterior en esta fórmula, que es la fórmula que vamos a dejar ya como definitiva para determinar la densidad del aire que vamos a representar con este símbolo y que solamente como explicación para quien tenga una duda, aquí tenemos este valor de esta constante que resultó de este cociente de estos dos valores que también eran números constantes, pues ya nada más aquí se hizo ya la operación para simplificar un poco la ecuación. El detalle es que como nosotros tenemos aquí este valor, tengan cuidado con estas unidades que están aquí. Estas son unidades, son las unidades en las que va a quedar precisamente la resultante de este valor numérico al evaluar este cociente de estas dos constantes. De tal forma que la resultante queda en kilogramo por Kelvin sobre Joule. Espero que ustedes recuerden que las leyes de los coeficientes nos dicen que cuando nosotros tenemos este Joule a la menos 1, este Joule realmente está dividiendo abajo con un exponente a la 1 positivo, pero en la sección del denominador. Entonces es este valor numérico en kilogramo por Kelvin sobre Joule. Multiplicando a la presión, al valor de la presión que midamos con nuestro barómetro, al valor de la presión que midamos con el barómetro, multiplicando a 1 menos este otro valor numérico que salió de la resta de 1 menos este cociente de estas también dos valores que consideramos como constantes, multiplicando a x subíndice v, dividido entre el factor de compresibilidad de los gases Z o Z, que es este, multiplicado por la temperatura termodinámica. También nos vamos a dar cuenta en el avance de esta fórmula, cuando vayamos analizándola, que va a haber ocasiones en que la temperatura la vamos a medir como la temperatura con una T mayúscula y que está representada en unidades de Kelvin, o la temperatura con una T minúscula, y cuando la encontremos así o ese es el caso, pues estaremos hablando de la temperatura en grados Celsius. Y entonces aquí tenemos de todas estas variables, esta P es la P que medimos. Esta P, la T es la T que medimos, la presión la medimos con el barómetro, la temperatura la medimos con nuestro termómetro y Z que vamos a calcular. X subíndice V también ahorita no la conocemos, pero también nosotros vamos a determinar. Dice la fracción molar del vapor de agua en el aire húmedo X subíndice V no se mide en forma directa, sino que se determina a partir de la humedad relativa H, y esta humedad relativa H la vamos a medir con el higrómetro, o de la temperatura del punto de rocío. Si ustedes recuerdan, les habíamos comentado la sesión anterior que pues la composición del aire es un gas que realmente es una mezcla de diferentes gases. Tenemos nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, es decir, todos estos componentes, como podemos ver, dependiendo de la contribución que tenga uno en función de la fracción molar, es estos que aparecen en el orden en el que están aquí identificados en esta tabla. Si se fijan, pues de lo que tenemos más prácticamente son de los que están acá al principio. Lo que representa justamente esta tabla, pues es que veamos cuáles son los componentes y por qué. Si ustedes recuerdan, principalmente los componentes que teníamos llegaban hasta el dióxido de carbono. ¿Sí? Porque los otros realmente su presencia es realmente muy poca, es muy pequeña y varía mucho y pues realmente no nos aporta tanto.
¿sí? Por eso no se consideran. Entonces, XSV se calcula a partir de la presión de vapor de saturación, que se identifica como PSV, y que corresponde al valor que está relacionado con la misma temperatura. Como el aire húmedo no se comporta como un gas perfecto o un gas ideal, es necesario introducir una nueva variable que se llama factor de corrección F, que es conocida como el factor de aumento. Y este depende de la temperatura y de la presión barométrica, de tal forma que XSV va a estar evaluada a partir de la evaluación del factor de aumento, que este factor de aumento está en función de la presión y de la temperatura, multiplicados por la presión de vapor de saturación en función de la temperatura, esta PSV en función de la temperatura, divididos entre la presión ambiental. ¿Sí? Entonces, ojo con esta fórmula. La fórmula como tal quedaría el factor de aumento por PSV dividido entre la presión. Por tanto, el valor de XV en función de la humedad relativa se obtiene de la siguiente forma. Si se fijan aquí, XV va a estar evaluado en función de la humedad relativa, aquí considerando H. Entonces quedaría la humedad relativa por el factor de aumento, donde el factor de aumento está en función de la temperatura y de la presión, y la presión de saturación del vapor en función de la temperatura dividido entre la presión. Entonces la fórmula resultante de este sería XV sería igual a H por F por PSV entre P. Aquí en esta fórmula, si nosotros esta fórmula no la estuviéramos evaluando en función de H, estuviéramos evaluando en función de temperatura del punto de rocío. Y aquí en lugar de H, aquí deberíamos de considerar entonces temperatura del punto de rocío. De esta nueva fórmula desconocemos este valor de nuestro factor de aumento. Hay una forma de evaluarlo, ¿sí? Ya vimos que entonces de aquí H corresponde a la humedad relativa. Mucho cuidado. Recuerden ustedes que cuando nosotros evaluamos una magnitud en valor porcentual, cuando nosotros la incluimos en una fórmula, debemos tener cuidado, ver cómo la fórmula nos está exigiendo ese valor, si es en valor porcentual o si es en valor fraccional. En esta fórmula tenemos que considerar H como un valor fraccional, como la fracción porcentual del valor de H. Esto es, si medimos con nuestro indicador 50% de humedad relativa, aquí el valor va a ser 0.50. Va a estar evaluado por alfa, que es una constante que tiene este valor, más beta por la presión, donde beta también es una constante que tiene este valor, más gamma por la temperatura al cuadrado, donde gamma tiene este valor de constante en Kelvin a la menos 2 y T es la temperatura evaluada en grados Celsius. Justamente aquí les decía, aquí nos está dando el valor de T, pero T minúscula quiere decir que la temperatura que coloquemos aquí debe de ser el valor de la temperatura en grados Celsius. Si se fijan, al hacer nosotros el análisis dimensional en esta ecuación, vamos a tener que el factor de aumento es un valor adimensional, que como lo podemos interpretar como un valor que en función de su valor del resultante me dice qué tanto ese valor va a impactar en el valor numérico de X subíndice V, ¿sí? Porque va a ser un valor adimensional, es algo así como un factor de corrección que nos corrige el valor de ese gas que vamos a evaluar en función de la presión ambiental y la temperatura ambiental.
De esta forma vamos a conocer, ya tenemos entonces el valor del factor de aumento. Como pueden darse cuenta, al irlo poniendo en la hoja de cálculo de Excel, todo se debe de simplificar, porque si bien son ecuaciones que poco a poco pues son complejas y cada una va teniendo más constantes o valores, basta meterlas una vez al Excel y ya después el valor se va a estar calculando. ¿Por qué? Porque esta fórmula depende de las variables de entrada que vamos a tener en nuestra hoja de cálculo, que es la presión y la temperatura. Ya las vamos a conocer estas. Entonces nada más es en la celda que vayamos a poner la evaluación del factor de aumento, poner que aquí va a jalar la celda de entrada de la presión y aquí va a jalar la celda de entrada de la temperatura y solo se va a calcular el factor de aumento. Ahora, con esto podemos evaluar PSV. Se evalúa mediante esta expresión. 1 pascal por el exponente de A mayúscula, que tiene este valor de constante. Lo que sí hay que tener cuidado es los valores numéricos de las constantes y sus unidades, porque a fin de cuentas cuando hagamos la estimación de la incertidumbre de esta fórmula, el, el momento de determinar los coeficientes de sensibilidad, recuerden que tenemos que hacer análisis dimensional para que la resultante de unidades de la densidad del aire sea en las unidades coherentes al sistema que estamos trabajando y homogéneas. Entonces es el valor de la constante A por la temperatura evaluada en Kelvin al cuadrado, T mayúscula, más el valor de B, esta constante multiplicado por la temperatura, más el valor de C, de esta constante de C, más el coeficiente de la constante D dividido entre la temperatura evaluada en Kelvin, la temperatura termodinámica. Entonces, si se fijan de aquí, A está en menos Kelvin, dividido en, perdón, menos Kelvin por Kelvin al cuadrado adimensional. Kelvin multiplicando a Kelvin, se eliminan, queda dimensional, C es adimensional, Kelvin D dividido entre Kelvin de la temperatura termodinámica es adimensional, se suman todos estos adimensionales, nos queda este valor de este exponente y la resultante nos queda 1 pascal elevado a este exponente numérico. El resultado es de pascales para esta unidad. Y por último, el último valor que nos faltaba, que pudiera parecer la ecuación más engorrosa de meter, por la cuestión de todos los valores de las constantes que tenemos que tomar en cuenta, es el factor de compresibilidad Z, que es 1 menos la presión dividido entre la temperatura termodinámica por la constante A0 más la constante A1 por la temperatura evaluada en Celsius más la constante A2 por la temperatura en Celsius elevado al cuadrado más la constante B0 más B1 multiplicado a la temperatura en Celsius por XV, que ya calculamos anteriormente este XV, aquí hay que otra vez jalar la celda, más la constante C0, más C1 multiplicado a la temperatura evaluada en Celsius, por XV, esta misma XV, elevado al cuadrado, más la presión al cuadrado dividido entre la temperatura al cuadrado, que multiplica a esta constante D más esta constante E, esta es una constante, no es un valor exponencial, multiplicando a XV al cuadrado, de tal forma que todo, si respetamos tal cual está, y cada una de las constantes que nosotros tenemos aquí en esta diapositiva, pues ya vienen cada una de ellas con sus unidades correspondientes que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Y les decía, ojo con los valores numéricos para que los pongamos completos así tal cual están en las celdas correspondientes, y si lo hacemos de esta forma, cada resultante de cada una de las ecuaciones que vayamos obteniendo pues van a ser en las unidades adecuadas para que al final esta fórmula está diseñada para que la resultante nos dé en kilogramo por metro cúbico, que son unidades coherentes a
la densidad, en este caso la densidad del aire. Como podemos darnos cuenta, esta evaluación no es complicada, nada más hay que ir observando cada una de las variables, cada una de las constantes, meter bien el valor numérico y tener cuidado con las unidades para hacer un análisis dimensional para que el resultado nos dé las unidades apropiadas de acuerdo al resultado al que queremos llegar. Espero que este video sea de su agrado, que les ayude a hacer sus cálculos y recuerden, si tienen alguna sugerencia para algún video, no duden en hacerla, vamos a trabajar en desarrollarlo. Recuerden dar like, dar clic en suscribirse si no lo han hecho. Estamos sacando videos constantemente para que activen la campanita y pues sean los primeros en enterarse cada vez que nosotros tengamos un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video, parte 3 del cálculo de la densidad del aire, que será la estimación de su incertidumbre. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que la metrología los acompaña.